buenas noches para todos ustedes. Feliz sábado para nuestros hermanos de España. Que la paz de nuestro Dios pueda estar con cada uno de ellos. Buenas tardes y feliz día de preparación para nosotros aquí en Dominicana. Estamos casi llegando al sábado. Nos faltan alrededor de casi 4 horas más o menos, pero ahí estamos avanzando. Damos honra y gloria a Dios porque ayer nos permitió poder iniciar esta jornada profética titulada Conociendo el Tiempo. Conociendo el Tiempo. Y ayer hablábamos sobre un tema bastante interesante, sobre la persecución, y estuvimos viendo en cuanto a la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Vimos algunas características importantes que comparte con la generación final y la liberación que tendrán también. Importante. Y hablábamos sobre la preparación nuestra para poder subsistir para lo que viene. La palabra de Dios enfatiza cuando usted lee Jeremías capítulo 30, verso 7 en adelante, y el capítulo 12, verso 1 de Daniel nos habla de un tiempo de angustia. Es también a lo que se refiere Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3, cuando habla de que habían unos ángeles que tenían los 4 vientos sostenidos, y cuando esos vientos se suelten, nos da a entender 2 cosas. Número 1, el cierre de la gracia, y número 2, inmediatamente viene el tiempo de angustia. Pero estuvimos viendo de que Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros y que tiene misericordia de sus hijos, y sobre la liberación maravillosa que nos dará en el nombre de Jesús. En esta noche, tarde para algunos de nosotros, queremos compartir con ustedes un tema bastante importante, la Odisea, sobre la iglesia, la Odisea. Y me gustaría que usted vaya conmigo al texto que siempre leemos para iniciar, Hechos capítulo 4, verso 31. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice la palabra de Dios. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Al hacer uso de la palabra del Señor, lo que más deseamos es hablar como los apóstoles hablaban, con esa autoridad y ese denuedo que solamente el Espíritu Santo puede proveer. Pero el texto es bastante claro. Dice que cuando ellos hubieron orado. Así que yo creo que en esta hora es preciso que oremos, porque al hablar de la palabra de Dios debemos demandar de su Santo Espíritu. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque hasta aquí nos ha dirigido. Hemos escuchado música y ahora necesitamos escuchar tu palabra. Así que te imploramos que cada música que haya dado ese mensaje, que podamos aceptarlo, y que al abrir tu palabra también, tu Santo Espíritu que la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, solamente para la gloria de tu nombre. Estos favores lo imploramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese texto lo hemos estudiado bastante ya. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 1, verso 9 y 10. Ayer hablábamos de él y hace 2 semanas que estuvimos juntos también enfatizábamos algunas cosas sobre él. Dice Eclesiastés capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y dice, y nada nuevo hay bajo el sol. Capítulo 3, verso 15, la misma idea. Dice el verso 15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Un principio bien importante para entender las Sagradas Escrituras es
que todos los libros de la Biblia comienzan, terminan, hayan su aplicación y explicación plena en Apocalipsis. Significa que lo que ocurrió en un ámbito literal, en un tiempo específico, en el Antiguo Testamento, hoy, cuando estamos en el último tiempo, la última generación, debe entenderse mundialmente y no con un grupo específico en cuanto a algo literal, sino que más bien simbólicamente, porque otro principio que es importante tener en cuenta antes de estudiar las Escrituras es que el Israel de hoy es la iglesia. Significa de que ya las bendiciones no son adaptadas solamente a un grupo que nació en una localidad específica, sino que ahora todos aquellos, según dice Gálatas capítulo 3, por ejemplo, que todos aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal, ahora espiritualmente son linajes de Abraham. Así que es importante entender que todos los libros de la Biblia, repetimos, comienzan, terminan, hayan su aplicación y explicación plena en Apocalipsis. Cuando usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, va a encontrar 7 iglesias, 7 mensajes a 7 iglesias. Ahora, lo importante es ver de que esas 7 iglesias existieron literalmente. O sea, estuvieron en una localidad en Asia Menor. Y cuando el ángel que se toma o el mensajero que debía llevar las cartas a las iglesias debía ir en el mismo orden. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias recorriendo el mismo orden. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, va a encontrar el mensaje en la iglesia de Éfeso. Y Éfeso comprende desde el año 31 hasta el año 100. Recuerde que no tan solo eran iglesias literales, sino que también representan los períodos de la iglesia del Señor desde que Cristo ascendió al cielo hasta que vuelva por segunda vez. Año 31 hasta el año 100, Éfeso. Cuando usted lee el versículo 8 hasta el versículo 11 del capítulo 2, va a encontrar un mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna, desde el año 100 hasta el año 313. Muy importante el mensaje. Cuando usted lee desde el versículo 12 hasta el versículo 17 del mismo capítulo 2, va a encontrar el tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo. Desde el año 313 hasta el año 538, comprende el periodo de la iglesia de Pérgamo. Si sigue leyendo desde el verso 18 hasta el verso 29 del capítulo 2, va a encontrar el mensaje a la iglesia de Tiatira. La iglesia quien tiene el periodo más largo en toda la Biblia de las 7 iglesias y comprende desde el año 538 hasta el año 1517, dando apertura a, por ejemplo, a Martín Lutero, a varios de los reformadores. Quinta iglesia, capítulo 3, verso 1 al 6 de Apocalipsis, se llama la iglesia de Sardis. Aquella iglesia que Dios le dice, mira, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay que prestar atención a ese mensaje, porque es bien importante. Y desde el año 500, del año 1517, perdón, hasta el año 1798, allí comprende el periodo de la iglesia de Sardis. Ahora nos centramos en 2 periodos que son importantes y relevantes para este tiempo. La iglesia de Filadelfia, desde el versículo 7 hasta el versículo 13 del capítulo 3, va a encontrar este mensaje. Filadelfia significa amor fraternal. Y desde 1798 hasta el año 1844 es el periodo de esta iglesia, dando apertura también al inicio del tiempo del fin. Dios dice, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar y que cuando está cerrada nadie puede abrir. La puerta del lugar santo que lleva al lugar santísimo. Eso es algo importante, el mensaje que tiene que ver con esto. Ahora, desde el versículo 14 hasta el versículo 22 del capítulo 3, va a encontrar lo que estudiaremos hoy. El mensaje a la iglesia de Laodicea, desde el año 1844 hasta que Cristo venga. ¿Por qué hacemos este recorrido? Porque es importante. Debemos de partir no tan solo de lo que vamos a estudiar, sino que muchas veces desconocemos ciertas cosas y es menester que nos pongamos a cuenta
sobre lo que tiene que ver con el mensaje. Ahora bien, 7 iglesias, 7 mensajes que son bien importantes. El mensaje de la iglesia de la Odisea es bien importante porque es para nuestro tiempo. Y ayer le decía, hermanos, a los que estaban escuchando, que el tiempo de la preparación no es para cuando yo pueda. El tiempo de la preparación no es para cuando yo tenga tiempo, valga la redundancia. La preparación no es un asunto que puede esperar, porque vamos a ver hoy que la iglesia de la Odisea es la última iglesia del capítulo 3 de Apocalipsis. No hay otra iglesia. Significa que después de ella viene el tiempo del fin. Éfeso tuvo oportunidad porque le abrió paso a la iglesia de Esmirna y así sucesivamente. Pero esta iglesia es la última iglesia. Va a encontrar dentro del mensaje de las 7 iglesias, que tanto Éfeso como hasta Filadelfia, terminar con ellas, en un momento determinado, menos a 2 iglesias como Esmirna y Filadelfia, si mal no recuerdo, Dios, más que reprender, exalta a estas iglesias por lo que estaban viviendo y por su fidelidad. Interesante mensaje, pero algunas de las iglesias Dios pone en desvelo, pone en claro en cuanto a sus doctrinas, que no eran muy buenas, que digamos. O sea, tenían problemas doctrinales muchas de ellas, pero cuando usted llega a Apocalipsis, Dios reprende a la iglesia, pero no le habla en cuanto a sus doctrinas. Significa que la iglesia de la Odisea está bien clara en cuanto a lo que cree. Significa que el mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje bien atinado a la palabra de Dios. Ella está clara con lo que cree. El mensaje de la iglesia de la Odisea, en contraste con otros, no es cuestión de doctrina, más bien es cuestión de práctica, es cuestión de un estilo de vida. Y eso precisamente es lo que veremos hoy. La Odisea era una ciudad, y una ciudad muy rica, algo que usted sabe. Ahora, lo que me interesa de esta iglesia es que hay unos datos que son importantes a la hora de nosotros estudiarlas. La principal fuente de ingreso, su principal ingreso venía de la lana negra, la lana más cara. Significa que ellos vendían vestiduras. Por eso Cristo le dice, tú estás desvestida, tú no tienes vestidura. Pero precisamente era lo que ellos comerciaban. Ahora, la ciudad era rica no tan solo por eso, sino que tenía una cascada de agua tibia que en su medio siempre estaban presentes los turistas, por así decirlo. Y usted y yo sabemos que en un lugar donde abundan turistas, la economía es buena. Significa que era otra fuente de ingreso que tenía la iglesia de la Odisea. Era una ciudad bien conocida, pero no tan solo era rica, no tan solo como resalta la Biblia, le dice, mira, tú eres ciega. Precisamente ellos bregaban con colirio. O sea, tenían que ver con el comercio del colirio, algo que quienes bregaban con medicina, quienes trataban con medicina, debían de venir a buscar ciertamente con mucha frecuencia, y ellos le facilitaban eso. Pero algo que resalta en cuanto a la iglesia de la Odisea es que era bien orgullosa, en gran manera. De hecho, en un momento sucedió un terremoto y demás ciudades se reunieron para brindarle una ayuda económica a los que ellos rechazaron. Rechazaron porque se sentían tan ricos, y de verdad lo eran, que no necesitaban de la ayuda de nadie para poder reconstruir. Eran bien orgullosos, bien altaneros. Y con el dinero de todas las personas que vivían allí, la ciudad podía reconstruirse y quedar mucho dinero. Y así lo hicieron. Ahora, vaya conmigo al capítulo 3, verso 14 al 17 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Y el mensaje de esta hora es bien importante porque no tan solo nos quedaremos en lo que abre de la iglesia de la Odisea, sino que vamos a encontrar 2 historias o 2 narraciones, por así decirlo, que tienen mucho que ver con este mensaje. Y trataremos de aplicarlo en su contexto a cada uno, o a cada grupo que presenta a Dios en la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 14,
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquel el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices, subraye esa expresión, tú dices, yo no lo confirmo, eres tú quien lo dices. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, interesante, la sierva del Señor dice que el problema de la iglesia es que no sabe que no sabe. No sé si pudo captar la expresión. El problema de la iglesia es que no sabe que no sabe. Significa que desconoce, que ella no sabe nada. Dice el verso 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremenda declaración. Y pasando rápido, usted diría, pero óyeme, Dios, Cristo confronta muy tremendamente a la iglesia. ¿Y qué está pasando con el Señor? ¿Por qué lo hace? El verso 19 es donde está la clave. Y a este tema, por lo general siempre le ponemos la odisea, el amor, en la reprensión. Dice el verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Gloria al Señor. Significa que Cristo no está de acuerdo con el comportamiento de la iglesia, con el comportamiento nuestro, y es por eso, precisamente porque nos ama, porque nos quiere salvar, es que nos reprende y nos hace ver cuál es nuestra condición. Dice el versículo, sé pues celoso y arrepiéntete. El amén, el testigo fiel. El testigo fiel. Un testigo no es alguien que escucha algo. Los testigos que tienen lugar en una corte son personas que brindan un testimonio, porque eso es lo que hace un testigo, brinda un testimonio, pero el testimonio es veraz, porque no habla de lo que le contaron, no habla de lo que escuchó, habla simplemente de lo que vio, de lo que pudo palpar. Si Cristo está diciendo, yo sé cuál es tu condición, es porque esa es su condición. Si Cristo está diciendo que estamos desnudos, que somos ciegos, que somos miserables, que somos desventurados, es porque esa es nuestra condición. Porque dice la Biblia, yo no soy hijo de hombre para mentir, dice el libro de Números. Yo no me equivoco, yo no miento. Lo que brinda el Señor es un testimonio veraz y es claro. Tú dices, yo soy rico. El orgullo de la iglesia de la Odisea es tan profundo que ella cree que está vestida, pero Cristo le dice, tú estás desnuda. Tú no tienes ninguna vestimenta, tú no tienes ninguna vestidura. Dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Amén, gloria a Dios. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Esfuerzos constantes. Así vencemos. Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. Para muchos la santidad es un mito. Para muchos la santidad es una ficción. Para muchos la santidad es algo que no es real, es una irrealidad.
pero para el pueblo de Dios que tiene la intención de vivir en el reino de los cielos, debe ser un estilo de vida. Hebreos 12:14 dice, procurad con toda la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. En la Biblia, Dios siempre enfatiza el hecho de que quiere que nosotros seamos santos. Levítico capítulo 20, verso 26 dice, ustedes, la nación toda, deben ser santos. Primero de Pedro capítulo 1, verso 14 en adelante dice, sed santo como yo soy santo. Gloria a Dios. Dios siempre ha apartado algo para él. Y la palabra santo significa apartado para un uso que no es común, para un uso especial. Y cuando Cristo nos aparta a nosotros, es para que vivamos, modelemos el carácter del reino de los cielos. Así que si queremos vivir en el cielo, hay que estar haciendo planes ya para vivir de la manera que Cristo vivió aquí en la tierra. Que a muchos no le va a gustar, eso es claro. Pero cuando estés a tono con el reino de los cielos y estés haciendo la voluntad de Dios, que no te importe lo que el otro pueda pensar de ti. Cuando estás en comunión con el cielo, es lo único que debe importarte. Es una arma de doble filo. ¿Por qué? Porque con nuestro testimonio predicamos, pero llegará un momento que la gente se aferrará tanto a que tú no eres. Cuando el cielo sabe que tú eres, pues olvídate de eso. Dios ha indicado que tú eres un hijo de él. La santidad bíblica hay que cultivar, hermanos. Y dice la cita, el pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados, a la par que están engañados, que hablan y sienten como que si nada necesitasen. Pregunto, ¿es la condición de la iglesia Laodicea? Sí. Si bien es cierto que nosotros somos parte de la iglesia Laodicea, no es menos cierto que la laodicense es una condición que en un momento usted y yo debamos pasar por alto. No siempre debemos ser laodicenses, hermanos. Porque la laodicense es una condición. Le pedimos que a la persona que tiene el micrófono abierto que lo cierren. en silencio. Realmente están haciendo Mamá, ¿qué pasa? ¿El teléfono? No quiero. Gloria a Dios. La cita dice, piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios o que no se refiere a ellos. Vaya conmigo al libro de San Marcos, capítulo 5. Vamos a ver algunas cosas importantes allí que podemos aplicar a la iglesia de Laodicea. San Marcos, capítulo 5. Versículo 24 en adelante. San Marcos, capítulo 5, versículo 24 en adelante dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esta historia usted y yo la conocemos. Ahora, hay ciertos elementos que podemos sacar de allá. Y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor.
Importante. La Biblia nos habla de una mujer que estaba sufriendo. La Biblia habla, esta es la historia de una mujer que durante 12 años su condición no era la más favorable. Imagínense, a veces yo me pregunto cómo era que esta mujer podía subsistir. Porque si usted lee Génesis capítulo 9, versos 7 y 8, dice que en la sangre de la persona, tanto de la persona como del animal, está la vida. Imagínense, 12 años con un flujo de sangre, era la vida que estaba perdiendo esta mujer, completamente. Algo constante, pero podemos aplicar el principio de San Juan capítulo 9. Señor, ¿quién pecó esto a sus padres? No, nadie, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ella o en él, ha ocurrido esto. Había algo importante que Dios deseaba hacer con esta mujer. Ahora, note algo. Ella no se ha encontrado con Jesús todavía. Es una mujer. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 3 sobre la Odisea. Y la Odisea es una iglesia. Si es una iglesia, hemos visto en mensajes anteriores que cuando aparece una mujer en la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis 17, habla de una mujer, la gran ramera Babilonia, y es a una iglesia que se refiere. Efesios capítulo 5, verso 25. Hace énfasis y mención a que la unidad que existe entre la mujer y el hombre es la unidad entre Cristo y la iglesia. Podemos tomar la mujer y aplicarla a la iglesia de la Odisea. Posiblemente la condición de la iglesia de la Odisea sea tan profunda, tan tremenda como una cloaca. Suena muy fuerte, pero es la realidad, hermano. Es una condición que ante Dios no es nada favorable. Pero Dios ama a su iglesia porque está mandando un mensaje de amor a esta iglesia. Una mujer que no estaba bien, 12 años padeciendo de un flujo de sangre, dice que había gastado muchos médicos y todo lo que tenía. Significa que algún fondo poseía esta mujer, ¿sí o no? La Biblia dice que había gastado todo cuanto tenía. Significa que cuando gastó todo, la última reserva fue que escuchó hablar de un hombre y viene ante Jesús y Jesús hace el milagro. Ahora bien, según Apocalipsis capítulo 3, ¿tiene la iglesia de la Odisea algo? Sí, presenta como una iglesia rica. Interesante. Ahora, el verso 27 capta mi atención cada vez que leo esta historia y la comparo con el mensaje de Apocalipsis capítulo 3. Dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué hizo ella? Oyó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Importante, oyó hablar de Jesús. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significa que la fe que esta mujer ejerce en un tiempo después, precisamente nace cuando escucha hablar de Jesús. No es algo que ella tenía, no, es algo que ella obtiene cuando escucha hablar de Jesús. Escuchar las palabras de Jesús, escuchar hablar de Jesús, es lo que nos permite crecer y avanzar en la vida cristiana. El problema es que no escuchamos a Jesús porque el volumen del mundo está demasiado alto. Y es imposible escuchar a Jesús entonces. ¿Queremos escuchar a Jesús? Pues hay que tratar de bajar el volumen al mundo. Cuando yo hablar de Jesús. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Lo dice, hermanos. Que Jesús no esté en medio de ella. Usted dirá, ¿cómo es eso? Sí. Solamente tiene que ir a Apocalipsis capítulo 3, verso 20. ¿Dónde se presenta Jesús? Se presenta afuera. ¿Y qué es lo que le está diciendo a la iglesia? Tocando y diciéndole que la deje entrar. Cierto, Éfeso tenía problemas. Pérgamo tenía problemas. Tiatira, una de las iglesias que más problemas tenía. Sardis tenía problemas. Pero a ninguna de ellas Cristo se presenta desde fuera diciéndole, déjame entrar a la iglesia de la Odisea. Yo quiero entrar. Y usted dirá, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que Jesús no está en el medio?
a veces siendo muy religiosos podemos perder de vista a Jesús, creyendo que somos religiosos. Puede ser que nosotros hemos hecho una costumbre de ir a la iglesia, sentarnos allá, escuchar palabras, pero hace rato que Jesús no es parte de nuestra vida. Si Jesús no está dentro o no está en el medio, significa que la palabra no está habitando dentro de él. Y recuerde que cuando hablamos de una iglesia, estamos hablando de nosotros, ¿no? Y esa es la condición de muchos de nosotros, lamentablemente. Hoy en día hay tiempo para todo, pero la Biblia poco a poco está teniendo un segundo lugar en nuestras vidas. Y quién sabe, hasta un quinto o sexto lugar. Cuidado, hermanos. Cuando se le da despedida a la palabra de Dios, ocurren catástrofes terribles. Si no, pregunten a Francia y lea el capítulo La Revolución Francesa en el conflicto de los siglos, creo que capítulo 16, y note qué pasó con Francia cuando sacó a Cristo, cuando sacó la palabra de medio. ¿Por qué hay tantos hogares destruidos hoy? Porque le hemos dado la despedida a la palabra. Cuando usted lee San Lucas capítulo 20, verso 27, dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras decían de él. Las escrituras hablan de Jesús. Y lo dijo versos antes, 44, 45, 46, cuando dijo que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De quién estaban escritos? De Cristo. Si el Antiguo Testamento es una revelación de Cristo, ¿qué no será el Nuevo Testamento? Por eso entonces que Efesios 2:20 dice, cimentados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo. ¿Cómo conocemos lo que los profetas escribieron? A través del Antiguo Testamento. ¿Cómo conocemos lo que los apóstoles escribieron? A través del Nuevo Testamento. Y Pablo dice que la principal piedra del ángulo es Cristo. Significa que Cristo es el centro de este asunto. Es el centro de la Biblia. Es el centro de la palabra de Dios. Y si Él no está dentro, hermano, si está tocando, significa que la palabra no está en nuestro medio. No está en nuestras vidas posiblemente. No lo estaba en la vida de esta mujer. No lo estaba. Pero la Biblia dice, cuando oyó hablar de Jesús. Ahora estamos escuchando hablar de Jesús. El problema es que escuchar hablar de Jesús no es todo. Hay ciertas cosas que debemos hacer. Ella escuchó hablar de Cristo, pero no se quedó ahí. Hizo algo importante. Y puedo aprender el mensaje de esta mujer, la historia, tanto la historia que presenta Mateo capítulo 8, verso 1 al 3, sobre el leproso que aparece ante Jesús, es que para obtener la presencia de Cristo en nuestras vidas, tenemos que hacer sacrificios. Y voy a repetir esto. Para obtener la presencia de Cristo, hay que hacer sacrificios. Conlleva un sacrificio sacar toda la basura que en nuestras vidas está todavía y que no permite que avancemos espiritualmente. ¿Conlleva un sacrificio eso? Pues claro que sí. El detalle es que es un sacrificio para bien. Y gloria a Dios por eso. Hay cosas, hermanos, que tenemos escondidas posiblemente que no nos permitirán avanzar. Y hay que dejarlas atrás, olvidarlas, borrarlas de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cuando escuchó hablar de Jesús, dice el relato. Interesante que ella aparece tocando su manto. Y hay una iglesia que Cristo le dice, tú no tienes vestido. Estás desvestida, no tienes. Es una mujer que ejerce una fe tremenda. Cristo le dice a la iglesia, cuando usted ve el mensaje completo, usted notará que le dice, yo te aconsejo que compres oro afinado en fuego.
Increíble. El oro en la Biblia significa, 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7, la fe. Aquella fe que dice Gálatas capítulo 5, verso 6, o una fe que obra por el amor, no por el compromiso, más bien por el amor. Y es esta fe que esta mujer tiene, porque con el simple hecho de tocar el manto de Jesús, su condición fue restaurada. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es terrible la condición de la iglesia de la Odisea? Sí, hermanos. A tal punto que Cristo dice, te vomitaré de mi boca. Significa que la condición de tibio repugna ante el reino de los cielos. A veces, en vez de cristianos, parecemos semáforos. ¿Sabes cuál es la característica del semáforo? Que no tiene una luz fija. Siempre está cambiando. Hoy somos una cosa, mañana somos otra. Hay que ser genuinos en el nombre del Señor, hermanos. Significa que lo que usted presente en su trabajo, que lo que usted presente en el hogar, que lo que usted presente en la iglesia, que lo que usted presente en la universidad o la escuela, debe ser a Cristo, la misma persona. Ahora, esta mujer pudo pasar su condición. Se dio cuenta que no estaba bien, por lo tanto pudo discernir y vio que necesitaba a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién necesita la iglesia de la Odisea? Necesita a Cristo. ¿A quién necesitamos usted y yo? Necesitamos a Cristo. A veces en la iglesia presentamos simplemente los puntos periféricos en cuanto a los problemas. Pero el centro del problema de la iglesia no es otro más que Cristo. Como Cristo no es parte de su experiencia, por eso entonces es que puede hacer cualquier cosa que no le agrada a él. No, porque el problema de la iglesia es la vestimenta. ¿Quién le dijo eso a usted? El problema no es la vestimenta. El problema no es que el mundo está penetrando la iglesia. Ese no es el problema. El problema no es que los jóvenes están yendo allá y introduciéndose en relaciones que Dios dijo que no. Ese no es el problema. El problema es que en nuestras vidas Cristo no tiene el primer lugar. Te dirá, ¿cómo es eso? Sí. Porque cuando Cristo trabaja dentro, tu exterior también lo muestra. ¿Está notando cuál es el centro del problema? No es el síntoma el problema, es la causa. ¿Cuál es la causa? Que Cristo aparece fuera de la iglesia. Aparece fuera de nuestras vidas. Y no es algo que usted tenga que ser un teólogo para saber de eso. No. Solamente tenemos que revisar nuestra experiencia, revisar nuestras vidas y preguntarnos, ¿Cristo tiene el primer lugar en mi vida? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos esta noche tarde. Es la pregunta más importante. ¿Ocupa Cristo el primer lugar en mi vida? Es una pregunta que yo puedo responder, que usted no puede responder por mí, ni que yo puedo responder por usted. Significa que todos debemos responder de esa pregunta, pero no para que nadie nos escuche, sino algo entre Dios y nosotros. ¿Por qué escondernos delante de Dios? Primero de Samuel capítulo 2, verso 3 dice, el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Dios conoce nuestra condición. Así que no nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque si siembras para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará
vida eterna. Y precisamente eso es lo que te estamos presentando esta tarde. Seguemos o sembremos para el Espíritu, hermanos. El Espíritu se presenta en el capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 19, verso 29, como el autor del mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice el capítulo 3, verso 22, escribe al ángel, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo manda el mensaje por el portavoz, que es el Espíritu Santo. Y es precisamente quien nos está hablando a nosotros. Pero para saber que necesitamos la ayuda de Cristo, tenemos que reconocer nuestra condición. Hay otra historia que es la otra parte. Este representa, esta mujer, a aquellos que estamos aquí en la iglesia de la Odisea, pero que hemos reconocido nuestra condición. Y esperemos que todos seamos parte de este ejemplo. Reconoce la condición, sabe que necesita a Cristo, va donde Él, pide la ayuda y Cristo entonces transforma nuestra condición para la gloria de su nombre. Este representa a esta mujer. Ahora, vaya conmigo a Cantares capítulo 5. Otra mujer que a ninguno nos gustaría ser partícipe y que guarda una relación tremenda con Apocalipsis capítulo 3. Gálatas capítulo 5. Versículo 2 en adelante. Y es fuerte porque aquí vamos a apretar un poquito más el asunto. Dice Cantares capítulo 5, verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Cuando estudié esta expresión me causó una intranquilidad. Comparto con ustedes esta cita para que usted vea una relación importante. Nuestra elevada vocación, página 350. Los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. Tremenda declaración. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a ambas partes. No es buen mundano, escuche, no es buen mundano ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea. Escuche esto, hermano, porque es de vital importancia. Es de salvación. Si estamos en este grupo, aún no lo sabemos si estamos trabajando para Satanás. Tremendo. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Terrible. Es el cristiano que se engaña. Es el cristiano que piensa que siendo mundano y siendo cristiano, cuando Cristo venga, le llevará al cielo. Estamos completamente equivocados. Viviendo una doble vida. Siendo una cosa, reflejando otra. Es tremendo, hermanos. Así no llegaremos a ningún lado. Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Tremenda declaración, porque esta mujer se está engañando. ¿Quién durmiendo puede velar? Eso no tiene sentido. Encontramos a una mujer en Cantares capítulo 5 que se está engañando. Piensa una cosa, pero le saldrá otra completamente distinta. Ella cree que su condición es la más favorable. ¿Por qué? Porque pertenece a la verdadera iglesia, porque va a la iglesia todos los sábados, porque diezma, porque posiblemente diserte los púlpitos, porque tiene estudios bíblicos y no, la salvación es por obras, es por la gracia de Dios. Eso es lo que cree esta mujer. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Está engañada completamente. Ábreme, dice, es la voz de mi amado que llama.
Yo creo que los sensores ya se la activaron. Note que hay un amado de ella, alguien con quien tiene una relación, que está llamando desde la puerta, está tocando. Importante. ¿Qué aparece haciendo Jesús a la iglesia de la Odisea? Tocando. Y dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. No tengo mucho tiempo para detallar cada verso, pero voy a tomar lo más esencial que creemos que es lo más importante para esta ocasión. El texto dice, porque mi cabeza está llena de rocío. El rocío en la Biblia es un símbolo también del Espíritu Santo. Significa que ella trae, que el novio trae algo que es para dárselo a la novia. Pero ella no lo recibe porque está como, está dormida. Y porque hay algo que impide que haya una unidad entre el novio o esposo de la amada y la amada que está tras la puerta. Hay una puerta que está separando y que solamente ella, cuando abre el manubrio, puede permitir que él entre y le dé ese regalo. Cuando usted revisa Apocalipsis capítulo 3, el Señor da algunas declaraciones y recomienda algunas cosas para que comprendas. Yo te recomiendo que de mí compres oro afilado en fuego y colirio para que veas. Vestiduras también. El colirio es un símbolo del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versos 7 y 8 habla, dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer espiritualmente tiene que ver con la mente, con quitar el velo, con descorrer eso que nos permite o que nos impide ver la luz. Es ese velo, la iglesia es paradójico. Ella vende colirio, pero espiritualmente está ciega. Y el novio trae algo consigo, que es ese rocío. El rocío de Hermón, según dice el Salmo 133. Cuando habla de que cuán bueno y cuán delicioso. Es un capítulo que habla del ungimiento de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes y del ungimiento de Cristo como sumo sacerdote también. Importantísimo. Con una representación del Espíritu Santo. Dice el versículo 3. Me he desnudado de mi ropa. Interesante. Ella aparece como, aparece desnuda. ¿Cómo está? Según Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, tú estás desnuda. Así que, hermano, encontramos a dos grupos, dos mujeres que nos representan algo importante. Esa mujer que su condición era desfavorable, era terrible, pero vino ante Cristo, cambió y entonces dio honra y gloria al único que la merece. Su condición a través de Cristo pudo cambiar. Encontramos a esta mujer, quien es otro símbolo, que es todo lo contrario. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, tiene la intención de abrir, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ella desea que él entre. El problema es que él no va a entrar si ella no le abre. Y eso lo veremos. Dice, pero él metió la mano por la ventanilla, según dice el texto, sí, pero lo hace para captar su atención. No porque él abrió la puerta. Es algo que nosotros somos lo que debamos hacer, o debemos hacer. Dice Cantares, yo me levanté para abrir a mi amado. Gloria a Dios, y lo hizo, ¿verdad? Yo me levanté, dice el texto. Y mis manos gotearon mirra. La mirra no era algo que podía tener cualquier persona. ¿Se acuerda que cuando Cristo nació, Mateo capítulo 2, los magos le llevan mirra? Era un regalo típico de un rey, era algo costoso. Significa que si ella tiene mirra en sus manos, es porque ella tiene ¿qué cosa, hermanos?
es porque tienen algo de valor. Así que encontramos una mujer que es rica también. ¡Wow! ¿Cuántas declaraciones? Dice el verso, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y ahora escuche, lo busqué. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Lo llamé. ¿Y qué dice? Y no me respondió. Esa puede ser la condición de muchos de nosotros. Puede ser que tengamos la intención de abrir a Cristo, pero cuando lo hagamos, puede ser muy tarde. Si ahora Cristo nos está brindando la oportunidad para acercarnos a Él, ¿por qué no lo hacemos, hermano? No hay nada en este mundo que se compare a las glorias venideras. Primero de Juan, capítulo 2, verso 17, 15 en adelante al 17, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El deseo de Cristo es que el mundo pueda ser desarraigado en nuestras vidas. Hay ciertas prácticas que pertenecen al mundo. Hay ciertos comportamientos que pertenecen al mundo. Hay cierto tipo de adoración que pertenece al mundo. Hay ciertas cosas que, aún siendo cristianos, pertenecen al mundo. Allí es donde Cristo quiere que estén, en el mundo. Y hay unas declaraciones que no podemos pasar por alto. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 329. Estamos llegando, aterrizando ya. Dice, no es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y a sostener la justicia. El problema es que la justicia para muchos de nosotros ha pasado de moda. Cuando encontramos un cristiano genuino, un cristiano verdadero, es profundo de pesar posiblemente, de burla, de escarnio, está pasado de moda. Sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir con una acción decidida. El sueño espiritual. ¿Cómo está la mujer de Cantares capítulo 5? Está dormida. Romanos capítulo 13, verso 11. Levántate, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Efesios capítulo 5, verso 14. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Isaías capítulo 60, verso 1. Levántate y resplandece. Ese es el mensaje de Dios. Levántate, es el mensaje del Señor. Consejo para la iglesia, página 432. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí, hermanos? Que Dios manda un mensaje fuerte, pero de salvación a su iglesia. Le revela cuál es su condición para que entienda cuál es su necesidad.
Te digo que tú necesitas para que sepas dónde y cómo puedes conseguirlo. La iglesia es pobre, pero Cristo se presenta como un vendedor. Y le dice, mira, yo tengo oro, tengo colirio, tengo vestidos. Pero ella es pobre, Señor. ¿Cómo podemos comprarlo? ¿Cómo yo puedo comprar? No tengo dinero para comprar. Ah, querido, es que Cristo se presenta como un vendedor que ya lo que está vendiendo, alguien ya pagó por todo eso. Solamente a quien se le ofrece debe recibirlo. Y qué maravilloso. Quien está vendiendo es el mismo quien compró lo que tú y yo necesitamos. Proveyó el Espíritu para su iglesia. El Espíritu convence de pecado. Usted y yo debemos de saber que somos pecadores. No somos nadie, no tenemos nada que nos recomienda ante Dios. Nuestra condición posiblemente es algo que produce náuseas al cielo. Pero Dios quiere cambiar esa condición. Porque ahora nuestra vida puede entremezclarse con el incienso que asciende en nuestras oraciones al cielo para gloria de Dios. Y ese incienso se llama el Espíritu Santo. Eso es lo que le da tono, eso es lo que le da aroma, eso es lo que le da el perfume de la santidad a aquellos cristianos que lo necesitan. ¿Necesita usted al Espíritu Santo? Bienvenido al club. Yo también. Ahora, Cristo revela cuál es la condición. En Primero de Reyes, capítulo 18, en el verso 21, el contexto es que hay un enfrentamiento entre Elías, su mensaje, y los profetas de Baal. El pueblo estaba introducido en un terrible engaño. Había caído en idolatría y en apostasía, y ahora Elías se presenta y le dice al pueblo, léalo, Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo estaréis dubitativos? Es el mensaje de la iglesia de la Odisea. ¿Hasta cuándo serás frío? ¿Hasta cuándo estarás tibio? ¿Hasta cuándo es el mensaje de Dios? Yo sé, yo quiero que el Señor me levante. El problema es que si no lo haces ahora, a veces obviamos que el fin pronto vendrá, pero también no tomamos en cuenta que nuestro fin puede llegar en cualquier momento. Y aunque el fin del mundo no llegue o no haya llegado, si mi fin llegó, para mí el fin llegó. Por eso cuando Cristo presenta la salvación, siempre la presenta ahora. Cuando Cristo presenta la salvación y la redención, siempre la presenta ahora. Hebreos 3, 6 y Hebreos 4, 7 dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy. Y Elías le hizo la invitación de parte de Dios al pueblo. ¿Hasta cuándo estaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, si es el mundo, si es la basura, si es lo que el mundo te está brindando, síguele entonces. Y dice entonces la cita que el pueblo no dijo nada. Jeremías 6:16 dice, por eso dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por la senda antigua. Ese buen camino, dice Jeremías, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el texto termina diciendo, mas ellos dijeron, no andaremos. Fue la respuesta del pueblo hacia Dios. Pero usted y yo podemos cambiar eso. Y decirlo hoy, a esa invitación que Cristo hace, yo quiero que tú seas caliente o que seas frío. Mire, es tan tremendo lo que está aconteciendo que cristianos tibios en la iglesia
lo vimos, agentes de Satanás. Y Cristo prefiere que seamos fríos a que estemos tibios. Pero, escuche, para la salvación no es el frío lo que nos permitirá estar en el cielo. No es el estado frío, más bien es el estado caliente. Lo más que Cristo desea es que seamos personas calientes en el nombre del Señor. Ok, esa es nuestra condición. Y entonces, ¿qué hacemos? Esta es la iglesia del Señor, hermanos. Es la iglesia verdadera. Es la iglesia que sostiene los mandamientos de Dios. Es la iglesia que Cristo redimió con su sangre. No somos Babilonia, no predicamos el mensaje de Babilonia. Más bien, Dios llamará a Babilonia a este pueblo. Ahora, de que en nuestro medio hayamos mucho que tengamos el estilo de vida babilonio es otra cosa. Pero no somos Babilonia, somos el pueblo del Señor. Y note esta cita para terminar, Consejo para la Iglesia, página 432. Me encanta. Dice, aunque existen males en la iglesia, y lo sabrá hasta el fin del mundo. Recuerde que Dios tendrá que sacar a la cizaña. Habrá un zarandeo. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado por el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, ustedes son la luz del mundo. Cuídate, dice el Señor, que la luz que usted y yo tengamos no sea tinieblas. Más que ser antorchas, muchas veces nos hemos convertido en tinieblas, pero Cristo quiere que salgamos de las tinieblas a su luz admirable y que busquemos a aquellos que están en las tinieblas a llevarlos a la luz admirable de Cristo. Dice la cita, la iglesia debilitada y deficiente, ¿sí?, que necesita ser reprendida. Por eso Cristo manda este mensaje, porque lo necesitamos. Amonestada y aconsejada. El único objeto en el mundo de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Hermano, Dios nos bendiga en esta noche tarde, en este sábado, para nuestros hermanos de España. Es un mensaje fuerte, sí, hermano. Es un mensaje que nos indica que, si bien es cierto que tenemos todo el conocimiento del mundo, el problema es que nosotros los adventistas somos muy teóricos. Y el mundo necesita de la práctica del evangelio. Ya basta de estar fingiendo lo que no somos. Basta de tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Ahora Cristo quiere que estemos completamente en su iglesia. Y por esto Dios manda estos mensajes para que nos levantemos. Esta jornada profética es hasta el domingo, conociendo el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pablo dice, conociendo el tiempo, Romanos 3:11, que es tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Mañana estaremos hablando sobre la ira de Dios en el contexto de las 7 plagas. No se pierda este interesantísimo tema. Dios nos bendiga esta noche y que la gracia del Señor transforme, cambie nuestras vidas y que la redención la proclamemos a otros y que hagamos nuestra la oración que hizo David en el Salmo 51, verso 11 y 2. No quites de medio nuestro tu espíritu, le dijo David al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Feliz resto de la tarde. Feliz resto de la noche. Creo que habrá una intervención musical por allí también.
para que continuemos gozándonos en esta hora. Dios pueda bendecir. Muchas gracias, hermano Marcos. Como dijo bien el pastor, la participación Dios pueda bendecirle. Gracias, pastor, por tan interesante mensaje. Y es tiempo de que volvamos al Señor. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Quiero compartir este canto con ustedes que se llama Ven al Señor y no tardes más. Para la gloria de su nombre. Escuche. Así dice Jehová. Ven y acepta el llamado que te hace el Señor. No postergues tu decisión, no le hagas esperar, Él te puede ayudar, te quiere perdonar, Él tu dolor lo quitará y sanará tu enfermedad. Ven al Señor y no dudes más.